Uno es amante empedernido de la innovación tecnológica, especialista en contar anécdotas empresariales, humano, vertebrado, esposo y padre. El otro también. Tecnófagos, devoradores de tecnología. Dos expertos que mastican información por ti para hacer más digerible tu conocimiento digital. Bonjour. Hoy le puedo servir Internet de las Cosas, un petit piou de inteligencia artificial sazonada con automatización, o si lo prefiere, un buen corte de blockchain o data centers. Esto es Tecnófagos. Bienvenidos. Muy bien, pues bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología, el programa que se dedica a abordar cómo la tecnología afecta nuestras vidas y cómo la mejora, sobre todo. Y pues hoy tenemos para el menú de esta mesa, de este día de hoy, algo muy variado, como siempre, tratando de que los sabores sean diversos y así mismo sea divertido y diferente el contenido. Así que hoy les vamos a platicar un poco de amenazas y ataques cibernéticos a particulares. Es decir, pues ya lo saben ustedes, lo estarán pensando, sí, la palabra de moda es Pegasus. Vamos a platicar sobre el Pegasus Project, qué involucra, qué implica para nuestras vidas. Bernie nos va a platicar un poquito de eso y nos va a explicar qué tiene que ver Pegasus con nuestras vidas, con los gobiernos y todo eso que está pasando alrededor. También vamos a platicar sobre Amazon, que tiene mucho que ver y mucho que decir al respecto de este proyecto, y el NSO Group. Bueno, pues ustedes también lo habrán visto en las noticias, pues aquí lo vamos a degustar y deshebrar hasta poderlo entender hasta su mínima expresión. Vamos a hablar de Apple y por qué el agua le llegó hasta el cuello ahora a esta empresa de Cupertino, California. Ya entenderán un poquito de a qué nos referimos con esto. Vamos a hablar y a retomar algo que dijimos en una emisión anterior de Tecnófagos sobre Netflix y su plataforma de videojuegos. Se sigue especulando al respecto. Nosotros mismos hemos sido culpables de especular al respecto y hoy vamos a esclarecer un poco de la información que han ido soltando respecto a qué va a pasar con esta plataforma de videojuegos. Un poco más de información al respecto. Y bueno, evidentemente aquí ustedes nos hacen favor de escucharnos y no nos ven, cosa que al menos por mi parte créanme que agradecen, pero esta es una plataforma de audio, así que no nos ven y por lo tanto no podemos mostrarles mucho de este contenido, pero sí les vamos a platicar acerca de los emojis y vamos a hablar de los emojis que más utilizan. Así que, porque sí, señores, hay un informe global de tendencias emoji 2021 y por supuesto que vamos a hablar de él porque ese tipo de cosas tan nerds nos ponen muy felices en esto que es Tecnófagos, devoradores de tecnología. ¿Los señores quieren leer la carta? Muy bien, pues estamos arrancando una emisión más de Tecnófagos. Ya escuchamos el menú previo y como siempre es un privilegio para mí presentarles a mi compañero en esta aventura, que es ni más ni menos que el señor Bernardo González. Bernie, ¿cómo estás? Muy bien, Rick. Con mucho gusto de estar nuevamente compartiendo estos micrófonos aquí contigo y pues listo para hablar de tecnología. Padrísimo, pues vamos a entrarle de una vez porque hay muchísimo que platicar. Evidentemente, Bernie, pues estarás de acuerdo conmigo que el tema de moda se llama Pegasus, el Pegasus Project, es algo que está llegando a la política, sobre todo de lo que y ha destapado una serie de temas y de cloacas y de cuestiones bien interesantes que tienen que ver con la vigilancia, que tienen que ver con las vulnerabilidades de las plataformas, con las vulnerabilidades que tienen las plataformas celulares. Entonces, pues yo creo que, no sé, bueno, a ver, vale la pena quizá empezar por el principio y platicar un poquito de este tema de Pegasus. Digo, al final, el Pegasus es algo de lo que venimos escuchando desde el 2016. Entonces, ¿qué es el Pegasus Project? A ver, es una investigación periodística, es decir, esto surge a partir de que una investigación periodística internacional expone a México, a Marruecos, a Emiratos Árabes Unidos, a Ruanda, a la India y a otros países como principales usuarios de este spyware, es decir, un programa que está diseñado ex profeso para espiar a los usuarios sin su consentimiento, evidentemente, sin que lo sepan, y enviar información a los dueños de este programa. Entonces,
Bueno, pues esto crea un escándalo a nivel internacional y entonces empieza este reporte, este dossier, expone cómo este software espía intervino por lo menos a decenas de miles de smartphones, todo gracias a una investigación periodística de grado mundial, bueno, pues el famoso Pegasus Project. Entonces, este es por darles más datos, Pegasus está desarrollado por una empresa llamada NSO Group, y vendido en teoría únicamente a gobiernos, y bueno, se utiliza específicamente para eso, para intervenir smartphones de potenciales amenazas bajo la justificación de la seguridad nacional. O sea, esto se instala sin el consentimiento del usuario y espía la información y envía la información de uso del teléfono a quien instaló este software. Entonces, bueno, ¿qué tipo de información recaba esto? Bueno, aquí tenemos un quote de una organización llamada Lookout que dice: Pegasus es el ataque más sofisticado que hemos visto, aprovecha las ventajas de los dispositivos móviles integrados en nuestras vidas y la combinación de funciones solo disponibles en dispositivos móviles, o sea, la cámara, la mensajería, el GPS, la lista de contactos, etcétera. Entonces, 80 periodistas de 17 medios de comunicación alrededor del mundo participaron en el Pegasus Project para indagar y comprobar la información que ahora está publicada, y hay una filtración de más de 50,000 datos telefónicos ingresados por clientes del NSO Group. Ahorita vamos a hablar un poquito más también, les decía, de la información que tenemos al respecto con Amazon. Y bueno, 10 países que ya les mencioné figuran como los clientes principales de NSO Group, en donde México ocupa la primera posición. Mira, en las Olimpiadas no la tendremos, pero aquí sí, con más de 15,000 registros de números telefónicos intervenidos desde la administración pasada. Entonces, a ver, Bernie, ¿qué es entonces esto? Perdóname lo obvio de la pregunta, me parece que debemos de empezar por ahí. O sea, ¿qué es un spyware? Sí, mira, un spyware es un software que se instala sin el consentimiento del usuario, un programa, y que por lo general tiene un objetivo no lícito, ¿no? O le va a dañar algo en el teléfono, o le va a extraer información, o lo va a espiar, ¿no? Como su nombre lo dice, evidentemente extrayendo información del teléfono, y todo esto sin que el usuario se entere, ¿no? La mayoría de las veces. Todo esto que diste como antecedentes, a mí me gustaría empezar por un dato que es muy relevante. Esta compañía NSO Group es una compañía de origen israelita, y eso es muy muy importante porque en la historia de Israel como país, pues es una nación que se ha visto amenazada fuertemente a lo largo de su historia. Es un grupo étnico que por muchas razones lo han atacado e incluso lo han tratado de exterminar. Hay que recordar todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Israel ha desarrollado una habilidad militar muy importante, con el objetivo claro de defenderse de esos posibles ataques y amenazas del orden militar. Y lo han hecho, a mi juicio, de una manera extraordinariamente buena, ¿no? Es uno de los ejércitos más sofisticados. Sin lugar a duda, el grupo 8200, que es el grupo de ciberseguridad también de Israel, es uno de los más avanzados en el mundo. Y parten de un principio fundamental que es: me voy a anticipar a alguien que esté intentando o pensando hacerme daño para poder tomar ventaja antes de que se manifieste ese ataque, ¿no? Y eso parece una sutileza porque normalmente cuando hablas de ataques militares, pues es evidente que alguien te está atacando, te están bombardeando, ya llegaron los soldados, ya hay disparos, etcétera. Y entonces ahí es donde reaccionas y te empiezas a defender. En la mentalidad particularmente de la defensa israelí, la anticipación es muy, muy importante, ¿no? Y también otro dato histórico relevante, pues es de que están ellos en el Medio Oriente, rodeados de muchos vecinos que por razones históricas, religiosas, sociales, pues siempre han estado en conflicto y son muy hostiles, ¿no? Hay bombas y ataques al por mayor, ¿no? Todo ese contexto que conocemos histórico. Ajá. Exacto. Entonces, lo menciono porque este software está diseñado con la finalidad de anticiparse a alguien que te pueda atacar. Entonces, ¿qué es lo que construyeron estos señores? Pues un software que se va a instalar silenciosamente sin que el usuario se dé cuenta. Van a espiar qué estás haciendo
Y se supone que si se dan cuenta que eres una mala persona, que estás planeando hacer un ataque o algo indebido, pues entonces ellos con anticipación te van a poder detectar, ubicar y te van a poder mitigar para que no lleves a cabo esos ataques, ¿no? Esa es la teoría. Con este proyecto de Pegasus, ¿qué sucedió? Pues que tenían la intención, o al menos así lo dicen, de vendérselo a los gobiernos para que se defendieran de la misma manera. Pero pues el ser humano es muy creativo y le encontró otros usos además de ese, ¿no? Y entonces a muchos gobiernos se les ocurrió usar ese software para espiar a las personas, ¿no? Y ahí entras ya en otros terrenos, ¿no? Ya no estamos hablando de ataques militares ni terroristas. Espías a los políticos, espías a los periodistas, a una celebridad, a un millonario. Ahorita mencionabas el caso de Jeff Bezos, que lo vamos a platicar a detalle y es muy interesante. Y porque hay otro tipo de intereses que ya no son militares, ¿no? Entonces, el proyecto se vuelve muy grande y yo creo que se le sale de las manos, ¿no? La información es muy escueta, no hay claridad en a quién se lo venden, cuánto cuesta, pero todo mundo supone que es un software muy costoso, de muy difícil acceso, y como está pensado para los gobiernos, pues por ahí se empiezan a filtrar, empiezan a hacerse estos usos indebidos. Y acabamos en lo que acabas de mencionar, ¿no? Donde hay una lista de países donde lamentablemente México ocupa el lugar número 1. De estos 50,000 teléfonos infiltrados, hay 15,000 que son mexicanos, y desde la administración pasada se hace espionaje a teléfonos de toda índole, ¿no? En México, afortunadamente, el terrorismo no es como en el Medio Oriente, es infinitamente menor, pero aquí sin lugar a dudas se ha usado para, pues yo creo que principalmente fines políticos, extorsión, no sé, libertad de prensa, callar a alguien incómodo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es más o menos el contexto de este spyware. Y hablando técnicamente, que es el tema que nos compete más en este podcast, es muy sofisticado porque esta gente que trabaja en ciberseguridad de Israel pues tiene unas habilidades muy desarrolladas, muy sobresalientes sobre otras naciones. Y entonces lograron, particularmente en el iPhone, que iOS es un sistema muy, muy seguro en cuanto a móviles, lograron meter este pedazo de software, este spyware, y colocarlo en una memoria, en un chip que se llama kernel. Todas las computadoras, incluidos los teléfonos móviles, en el kernel tienen escrito un código que está guardado en el chip. Digamos que eso es lo que hace que arranque el teléfono. Entonces, tú un teléfono lo podrías borrar por completo, le podrías reinstalar el sistema operativo, le podrías cambiar la versión, hacerle lo que quieras, y siempre ese kernel es el que va a hacer que el teléfono arranque, o la computadora, ¿no? Es el que hace el boot system. Entonces, lo interesante de este ataque es que logran colocar el software dentro del kernel de una manera muy compleja. Por ejemplo, este software se está comunicando al exterior de una manera silenciosa. Y por ejemplo, si a los 60 días el software no recibe comunicación de su servidor que le manda información, la gente que lo colocó ahí, el software se autodestruye, ¿no? Se borra por completo el software para no dejar ningún rastro, ¿no? Todo lo que envía o recibe en las computadoras y en los teléfonos hay un tipo de archivos que se llaman logs, y normalmente todo lo que sucede en ese teléfono es como una bitácora. Se están guardando los registros de, pues se tomó una foto, la foto se guardó aquí, la foto se copió, la foto se borró, qué usuario la borró, la fecha, la hora, etc. Todo ese listado de lo que está sucediendo se llaman logs, y también este spyware lo que hace es que borra los logs, con lo cual pues borra el rastro de lo que está haciendo, ¿no? Sí, toda la bitácora de acciones que realizó el móvil, ¿no? Exacto. Entonces, también hay otra cosa en el tema de la ciberseguridad que se llama el día cero, de cuando se encuentra una vulnerabilidad. Y cómo funciona el día cero, imagínate un hacker que está trabajando en encontrar una vulnerabilidad en un sistema operativo de un teléfono, ¿no? Digamos en un Android. Y tiene varios teléfonos y se está intentando conectar de diferentes maneras y está duro y duro hasta ver por dónde puede lograrlo. Y cuando encuentra la vulnerabilidad y encuentra la manera de colocar el spyware o el software maligno, digamos que ya tiene el método de cómo hacerlo. Entonces, organiza su programa de cómo va a ser el ataque, lo prepara. Es algo muy sofisticado. Incluso hay grupos terroristas que
que tienen la estructura de una empresa de desarrollo de software de las más grandes y complejas que te puedas imaginar. Y arman esta versión muy bien documentada, muy bien estudiada, la preparan y luego eligen en dónde lo van a soltar. Y en dónde lo van a soltar es muy importante porque una vez que ataquen, van a pasar unas horas o días en lo que alguien se va a dar cuenta que hay algo que no está funcionando bien. Y cuando se den cuenta, entonces pues todo el mundo va a voltear a ver ese software y entonces va a iniciar el proceso de ver cómo mitigarlo y cómo borrarlo y cómo deshacerte de ese virus o el spyware o lo que sea, ¿no? Entonces, esas ventanas de tiempo son muy valiosas y se han sofisticado tanto los hackers que ahora se venden esas ventanas. Entonces, la gente que hace estos spywares no nada más dice, oye, pues ya encontré cómo robarme las fotos de un teléfono. Pues lo voy a poner en un foro para que todo el mundo se infecte y yo baje fotos de a ver quién se conecta. No funciona así. No es de a ver quién se conecta, es, oye, vamos a vender en $1,000,000 este exploit en su día cero para ir por las fotos de esta persona, ¿no? Entonces, se lo vendes a alguien, por lo general, pues es un gobierno o una organización muy grande, y esa persona va sobre alguien en particular. Por ejemplo, podría ser un presidente de un país, ¿no? Oye, queremos saber qué archivos están guardados en el teléfono de este señor. Bueno, pues vamos a preparar un ataque con ese exploit, con esa vulnerabilidad, solo para ese señor. Entonces, pues hay una serie de artimañas. Alguien allegado le va a mandar un mensaje de correo, le van a mandar una liga o algo, y en ese algo viene la manera de por dónde entrar. Y cuando entra en ese teléfono, como nadie en el mundo conoce esa vulnerabilidad, pues nadie la puede detectar, ¿no? Entonces entran al teléfono de ese presidente, sacan la información y ya el resto es historia, ¿no? Ya de ahí lo pueden replegar en otros lugares o para cuando se dé cuenta su seguridad o algo, pues ya es demasiado tarde, ¿no? El teléfono ya fue hackeado. Bueno, a ver, eso es como a ese gran nivel y justo nos explicas cómo funciona a estos niveles de venta de spyware a gobiernos y estas organizaciones hackers súper sofisticadas, pero estoy leyendo un reporte de Kaspersky en el que hacen un poco la distinción de, bueno, a ver, porque literalmente dicen, bueno, ¿qué es el spyware? Y la respuesta, después de muchas palabras, es decir, pues es que depende de qué estemos hablando, porque y a qué queremos llamarle spyware, porque ellos ponen una serie de categorías de los tipos de spyware, y efectivamente, por supuesto, mencionan esto que estás diciendo, como dentro de las categorías más altas, y hablan porque bueno, aquí la pregunta que hace mucha gente es, ¿qué tan susceptible soy yo, ciudadano de a pie, que no soy político, que no soy comentarista, que no soy periodista, qué tan susceptible soy yo de ser espiado a través de mi celular, ¿no? Y bueno, digo, sin querer fomentar aquí ningún tipo de teoría de la conspiración, en estas categorías que pone Kaspersky, digo, aquí hay varios tipos de spyware que van desde cosas muy elementales, por simples me refiero, a cosas tan sofisticadas como lo que nos acabas de explicar. A lo que voy es, dicen, hay desde un programa, los tipos de programas que les llaman keyloggers, que son muy sofisticados, que como ya nos explicabas, Bernie, o sea, pues el log se refiere a la bitácora de lo que va haciendo el teléfono. Entonces, un keylogger, pues básicamente lo que hace es instalarse en una computadora, sobre todo funcionan muy bien, no funcionan también en los teclados, en donde no hay un teclado, como en una pantalla táctil, pero sí funcionan muy bien en las PCs o en las Macs, en las computadoras de escritorio, pues, o en las laptops, y lo que hacen es literalmente registrar, pues, cada tecla que se oprimió en la computadora, ¿no? Entonces, pues a través de eso pueden saber pues, tus contraseñas, las páginas que visitaste, etcétera, etcétera. Y digo, sabemos que hay incluso organizaciones, empresas que instalan este tipo de software en las computadoras de sus empleados, pues para saber que sus empleados estén efectivamente usando los insumos de la empresa para trabajar y no nada más para estar metiéndose a páginas triple X. Entonces, pero el punto es, con esto, digo, yo por ejemplo uso la computadora de la empresa, la uso también para uso personal y pues ahí están todos mis passwords y ahí están todos mis números de tarjeta de crédito. O sea, eso es un tema
tema muy susceptible, muy frágil, muy importante. Pero insisto, esto es como muy sofisticado, esto es como la parte ya más ruda, pero lo que me interesa mucho de esto es que, y se me hace muy interesante, es que Kaspersky cataloga dentro de este enumerado de tipos de spyware, en el más elemental, ponen, por ejemplo, a los rastreadores de cookies. Que digo, la gente que nos está escuchando lo sabrá, pero digo, y seguramente lo saben mejor que yo, pero el punto es, solamente para aclararlo, pues son simplemente estos programas que sirven para enviarle datos a los anunciantes. Bueno, digo simplemente cuando en realidad hoy es un tema de bastante peliagudo y bastante controversial, pero el punto es, funcionan de forma muy simple. Entro a una página, esa página me siembra una cookie, un pixel, y a través de eso me pueden rastrear y ya saben que estuve ahí, y entonces me pueden mostrar publicidad que tenga que ver con mis intereses. Todos nos la vivimos. Si ustedes navegan en internet, que pues, asumo que toda la gente que nos está escuchando lo hace, entran y hoy nos la vivimos aceptando las cookies de cuanta página entramos, ¿no? Por un tema de legislación. Entonces, eso, Kaspersky, que es esta firma de ciberseguridad mundial muy importante, lo catalogan como un spyware. O sea, porque al final eso está enviando información sobre mis hábitos y consumos a un tercero, ¿no? Entonces, y ahí ya entramos a otras cosas, insisto, cada vez más sofisticadas, hasta llegar a spywares móviles, a ladrones bueno, a lo que ellos llaman ladrones de información, o sea, los que escanean las computadoras personales en busca de información con nombres de usuario y contraseñas, los troyanos bancarios, programas de robo de contraseñas, que son al final muy parecidos a los keyloggers, pero que están enfocados únicamente en cuando redactas un password, y al final los keyloggers, que son estos que efectivamente, pues, literalmente detectan cada paso que tecleaste y en dónde te asomaste en tu computadora. Entonces, ¿cómo responderías a la pregunta, Bernie, de qué tan susceptible soy yo de que hoy en día se me esté espiando a través de mi teléfono móvil? Considerando que eso incluye hasta pues el tema de las cookies y las visitas y el retargeting publicitario. Sí, mira, haciendo un paréntesis con esto último que mencionaste de las cookies, porque ahí, aunque técnicamente por la descripción las cookies caen en la categoría de un spyware, o sea, es un software que hasta hace pocos años no estaba regulado, que los sitios web estaban obligados a informarle al usuario de que estaban usando cookies. Si te acuerdas, hace unos 4 o 5 años atrás, pues estos mensajes de este sitio usa cookies nunca salían. Entonces, desde ese punto de vista, un usuario que no es alguien muy técnico, que no le dé estas cosas, pues se mete a una página y ¿por qué tendría que saber que hay un software que se llama cookies que está guardando la información de lo que está haciendo en esa página y se la está mandando a una plataforma de una red social o a un anunciante, ¿no? Pues no lo sabrías, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, es un software que se instaló sin el consentimiento del usuario y está extrayendo información y la está mandando, ¿no? Ahora, nada más yo dejaría ahí claro que estamos hablando de la industria de la publicidad. O sea, aquí no estamos hablando de... O sea, no se van a meter a robarte datos o bajar tus fotos ni hacer cosas que invadan ya directa y fuertemente tu privacidad, ¿no? Depende de qué tanto queramos polemizar al respecto, porque sí ha habido casos, y Facebook está metido en problemas hoy en día por eso, porque de pronto no ha sido tan claro qué han hecho con esa información. Efectivamente, ellos utilizan esta información supuestamente para retargetear, como se dice en el argot, a las ofertas que te muestran. Pero bueno, pues Mark Zuckerberg ha tenido que testificar en el Senado de Estados Unidos por algunas prácticas que no terminan de quedar claras con el uso de esa información, ¿no? O sea, digo, sí hay un área gris al respecto, es lo que quiero decir. Sí, es que el espectro es muy grande y creo que ya lo habíamos platicado en algún programa. Recuerdo que ya tuvimos esta discusión. En la tecnología por sí misma, para que funcione cuando estás hablando de estas bondades de pertenecer a una red, no estoy hablando de una red social ni de una red de anunciantes, sino digamos una comunidad que está conectada a través de estas computadoras. Muchas de las bondades y de los softwares que hacen sentido, pues solo pueden funcionar porque se comparte la información. Y ya pusimos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una aplicación de GPS para navegar en el tránsito
imagínate que un país regulara que está prohibido que leas los datos de los usuarios. Pues si yo no puedo saber dónde está el usuario, ni a qué velocidad va, ni a dónde se dirige, ni cuál es su patrón de nada, pues entonces dejaría de tener sentido porque no sé nada. Es como cuando alguien tenía en su coche una brújula de estas analógicas, pues cada quien sabía lo que pasaba en su coche y nadie más sabía nada. Entonces, para que tenga sentido, pues tienes que estar conectado y tienes que compartir la información. Ahora, ese ejemplo es un ejemplo, digamos, positivo, ¿no? Vamos a suponer que todo el mundo quiere ver la mejor ruta de tránsito y quiere llegar lo más rápido posible, y entonces todo el mundo comparte su información y no hay nadie malintencionado ni nadie está haciendo nada indebido y todo es transparente, ¿no? En el mundo de la publicidad, también bajo esa misma premisa, pues también podrías tener el mismo efecto positivo, ¿no? Tú podrías decir, oye, pues si yo soy una persona que me gustan las bicicletas de montaña y ando buscando no sé qué cosas, pues podría ser muy natural que una marca que vende bebidas energizantes para la gente que hace ese tipo de deportes, pues te las ofrezca, ¿no? Y no tendría nada de malo, ¿no? Son ejemplos muy ingenuos, muy positivos, muy sencillitos, ¿no? Pero lo malo es que en ese espectro, pues te puedes ir hasta donde quieras, ¿no? Puedo yo jalar toda la información y entonces me puedo meter a cosas que ya empiezan a sonar indebidas, ¿no? Empiezo a darme cuenta que tú tienes un niño pequeño y que ese niño pequeño está en esta escuela y entonces se me ocurre ligarlo con no sé qué y entonces ahí las personas empiezan a sentir esta invasión en su privacidad y desde ahí hasta lo que quieras, ¿no? Porque hablando de tecnología podrías sacar prácticamente cualquier tipo de información, ¿no? Entonces, nada más en el tema de las cookies yo sí quisiera acotarlo a que es un estándar que se define, su origen viene de Netscape, es esta compañía con la que se crea el primer navegador y las cookies, el navigator y las cookies se crean como una necesidad de poderle dar más funcionalidad al navegador y a los contenidos del web. O sea, en sus orígenes no tenían esta idea malintencionada, ¿no? Lo que pasa es que acelera o adelanta 30 años la historia de Internet para adelante y entonces ahora es un mercado enorme, lleno de muchos intereses y se vuelve muy atractivo y muy lucrativo jalar toda esta información. No por eso estoy ni defendiendo ni diciendo que estas grandes plataformas tecnológicas pues hacen un gran abuso de toda esta información. Por supuesto que lo hacen, ¿no? Ahora que Apple, esta compañía en particular, sacó su campaña de privacidad muy agresiva, pues ahora es muy notorio, ¿no? Las personas que tenemos algún producto de iOS, abres un jueguito de alguna tontería y dice, oye, esta aplicación quiere saber en dónde estás y quiere saber la lista de contactos y dices... ¿Y como para qué? O sea, esta compañía que hace el jueguito, ¿como para qué quiere jalar esa información mía? Bueno, pues porque hay intereses económicos importantes atrás de eso, ¿no? Entonces, yo creo que las aguas van a ir tomando su nivel y esta parte se tiene que regular, ¿no? Hablando de publicidad. Ahora, volviendo al tema que estábamos hablando de ciberseguridad, esto que planteamos al principio de Pegasus y estos ataques tan sofisticados, yo el mensaje que le daría a la gente es cualquier persona que utilice Internet, que se conecte con datos con cualquier dispositivo. Y hoy en día es muy chistoso lo que dijiste, ¿no? Es que cuando estás conectado a Internet, pues no hay manera que no estés conectado a Internet, ¿no? Tu coche está conectado a Internet, la cámara de tu casa, tu oficina tienen miles de dispositivos. Es bien, bien difícil que ubiques un momento donde digas, oye, estoy fuera de la red. Tendrías que dejar todo y meterte en el bosque y no decirle a nadie, ¿no? Para que... Creo que fue Steve Jobs, ¿no? El que dijo alguna vez, no, híjole, igual me estoy equivocando con la cita, pero alguien así dijo que la única computadora segura era la que estaba apagada en un bloque de granito y enterrada 4 metros bajo tierra, ¿no? Alguna vez yo leía un libro de esto de hackers y te va haciendo la historia y te das cuenta que, por ejemplo, si vas a un lugar, dices, voy a dejar mi teléfono en mi casa, no lo voy a apagar, y lo voy a dejar en mi casa, voy a salir sin teléfono. Y no traigo ningún wearable ni nada. Nadie me puede seguir. Pero resulta que dices, oye, pues me voy a subir al transporte público. Aquí traigo mi abono, ¿no? De transporte público. Bueno, pues con ese abono estás conectado a Internet. Cuando lo deslices para entrar al metro, se van a dar cuenta de dónde estás, ¿no? Y si se te ocurre tomarte un café, digo, a menos de que traigas efectivo, si sacas una tarjeta, te van a rastrear. Y si estás en una ciudad... con la cantidad de cámaras que hay privadas y del gobierno, es prácticamente imposible o sea, tendrías que andar encapuchado, vestido de negro para que nadie supiera quién eres, ¿no? Es muy difícil que no haya un dato tuyo en alguna parte de la red. Entonces, desde ese punto de vista,
todas las personas que de alguna manera con un dispositivo interactuamos en Internet, intercambiamos datos, es muy importante que tengamos esta conciencia de ciberhigiene. ¿Qué quiere decir? Que mi dispositivo esté actualizado. Si es una computadora, pues que tenga un antivirus que también esté actualizado. Uno de las últimas generaciones es muy recomendado. Aplicaciones que utilizan contraseñas, pues pon una contraseña compleja. Un administrador de passwords es una muy buena idea. Si usas una computadora pública y te conectas a algo, pues borra la sesión, no las dejes ahí abiertas, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado también mucho de ese tema. Para todo mundo eso aplica, ¿no? Ahora, estos ataques tan sofisticados de los keylogs que ahorita decías, que por cierto, un keylog, por supuesto que jala todo lo de un teléfono. No porque no tenga teclado un teléfono, no estás poniendo inputs. Claro que lo estás poniendo. O sea, tú agarras tu teléfono y lo enciendes y tocas el icono de WhatsApp. Ese keylog guarda que abriste WhatsApp. Y si tocas el contacto de Bernardo, el keylog dice tocaste a Bernardo. Y si pones ¿qué onda? ¿Cómo estás? Guardó ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo te digo bien, ya guardó bien. O sea, no te escapas. Todo lo que hagas en un teléfono o lo que sea, si tienes Alexa en tu casa y le hablas a Alexa, también se va a rastrear. Y si tienes una televisión y agarras el mando y te pones a ver videos en YouTube, en Netflix, etcétera, todo eso se puede guardar, ¿no? Ahora, lo interesante es que pues estas plataformas sí jalan todos estos datos, o están usando inteligencia artificial, están identificando patrones, pero digamos que en esta capa un poco más sofisticada de estas grandes plataformas se utiliza para fines económicos, ¿no? Para encontrar tendencias de consumo, marcas, patrones o qué está pensando la gente y hacer grandes movimientos. Digamos que en ese nivel el individuo no es tan importante. ¿Por qué? Porque es muy complejo llegar al nivel del individuo, ¿no? De saber que Juanito Pérez, que no sé dónde está, puso estas cosas, pues ni siquiera tiene tanto valor el esfuerzo de llegar a ese nivel, ¿no? Con que yo jale los datos en masa y pueda ver el comportamiento hacia dónde se mueve, eso es suficiente, ¿no? Y por supuesto que hay que tener conciencia de estos cuidados con todas las medidas que acabo de decir. Y luego está esta capa superior que esa sí es muy delicada, ¿no? Si eres un personaje público o un reportero que estás trabajando en una cuestión muy sensible, no sé, un político, o alguien con fines no muy lícitos, etcétera, etcétera, pues sí, ahí en esa categoría, ahí sí es costeable totalmente ir sobre un target en particular, ¿no? Identificar a esa persona y ver cómo le siembras un spyware y jalar todo lo que puedas de esa persona, que eso me lleva al caso de la nota de Jeff Bezos, ¿no? Que si quieres la comentamos, que también es una historia muy interesante porque, para no hacer la historia muy larga y que esto no parezca un programa de entretenimiento y chismes de celebridades, y hacerlo cortito, una de las razones del divorcio de Jeff Bezos es porque lo amenazan a él de que le van a publicar unas fotos de una amante que tiene, ¿no? Y lo cual es cierto. Y entonces, a la hora que ves quién lo está amenazando, resulta que cuando él compró el Washington Post, que es un periódico en Estados Unidos, había una persona que trabajaba ahí en el Medio Oriente y esta persona pues estaba en contra de estos regímenes autoritarios, era un activista que luchaba mucho y lo asesinan, ¿no? Y la postura del Washington Post pues es estar en contra de pues, estos gobiernos autoritarios y dicen que Jeff Bezos hizo un viaje a Arabia Saudita y pues en estos viajes, y siendo él quien es, pues se rodea con grandes políticos, no sé, ¿cómo se llaman? Jeques, el príncipe y no sé cuántas cosas, el marajá de Pocahú, etc. Y pues por ahí en una de estas alguien le mandó algún link y él le dio y había una vulnerabilidad y de ahí le extrajeron fotografías o videos y de ahí viene la amenaza, ¿no? Y yo creo que Jeff Bezos, de una manera muy inteligente, muy astuta, dijo, pues si me dejo chantajear, va a ser el principio de una larga historia. La única manera de matar o de eliminar por completo una de estas amenazas es que develes por completo lo que está pasando, ¿no? O sea, mientras haya intriga y haya suspenso de si es o como con Bill Clinton, ¿te acuerdas, no? Que si era Mónica Lewinsky, que si sí, que si no, pues da para todos los titulares y para hablar de eso en todos los programas de televisión y radio, ¿no? En el momento que alguien sale y dice, pues sí,
sí lo hice y aquí está y no hay ningún problema, pues se acabó el misterio y entonces se acabó la nota, ¿no? Y lo que hace Jeff Bezos es que publica una carta en la que dice, pues sí, es mi amante y me voy a divorciar, y si quieren publiquen las fotos y no me importa. Y entonces, pues, mata de tajo la nota a tal grado que ya ni siquiera publican las fotos porque ya ni siquiera es interesante, ¿no? Publicar fotos de un adulterio, en este caso, cuando ya lo aceptó el implicado, pues ya qué chiste tiene, ¿no? Entonces, nada más le costó 34 billones de dólares, pero bueno, cuando tienes como 200, pues no es tanto. Y entonces, pero otra vez, volviendo a nuestros temas tecnológicos, para no quedarnos en ese tema de los chismes de las celebridades, todo mundo apunta a que fue seguramente un ataque de estos de Pegasus con NSO, un ataque muy sofisticado, y se especula que en este caso Jeff Bezos fue un target de un día cero del exploit, ¿no? O sea, alguien encontró esta gran vulnerabilidad. Si no me equivoco, era la versión 9.5 de iOS en ese momento. La 9.3.5 y lo sé porque nuestra querida editora Citlal Sin Vallarta nos puso aquí una pregunta muy interesante que viene mucho al caso, que dice, oye, si iOS 9.3.5 lleva ya tanto tiempo fuera del mercado, hoy estamos en la 12.2, ¿cómo se infectó entonces Jeff Bezos? Porque bueno, lo que está diciendo el mundo, lo que dicen los responsables es, no, pero esto solo afectó hasta la versión 9.3.5, ¿cómo es que entonces se infectó Jeff Bezos, ¿no? Sí, es bien interesante porque luego hay mucha gente que dice, imagínate si a Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo, con una empresa de tecnología tan sofisticada como la que tiene, se lo hackearon, imagínate uno qué esperanzas tienen. Precisamente ahí está lo interesante, ¿no? A estas grandes personalidades es muy apetitoso atacarlos particularmente a ellos y no a un ciudadano de a pie, ¿no? Otra vez lo que dije al principio, ¿no? Este gran exploit que encontró este hacker para poder... Imagínate lo que hacía el exploit. Una vez que se posicionaba en el kernel, todo este keylog, todo lo que él tocara en la pantalla, todo esto se iba a un log y el spyware lo subía a un servidor. Y todo lo que interactuaba con la cámara o incluso un screenshot en el teléfono, todo eso también lo agarraba y lo mandaba al servidor. O sea, todas las aplicaciones y todo lo que hiciera el señor con cualquier cosa que estuviera instalada en el teléfono. Entonces, pues era peor que si fuera su pareja agarrándole el teléfono y espiándolo, ¿no? Porque, digo, humanamente no es posible ver todos los chats que tienes y leer todo lo que te escriben en un día. Pero esto sí puede, ¿no? Analizarlo, y aparte con inteligencia artificial, esas cosas, pues más fácil aún. Entonces, lo que se especula es que seguramente este grupo de hackers vendió ese exploit por una muy fuerte cantidad de dinero, tal vez al gobierno de Arabia Saudita o alguien por ahí, y estos lo compraron y decidieron atacar a esta persona en particular muy puntualmente para extraer información del teléfono con la cual pudieran tener algún tipo de extorsión hacia él por otra razón que era más de índole político, pero les funcionó muy bien, ¿no? Es el dueño del periódico que está publicando, los quieres callar, pues vas sobre el dueño y lo agarras ahí con una movida y pues lo amenazas, ¿no? O me dejas de molestar o te publico esto. No contaban con que este señor les iba a dar la vuelta, pero lo interesante aquí es que técnicamente pues queda evidenciado la máxima de la tecnología, ¿no? No hay sistema inhackeable, eso no existe. Cualquier sistema se puede hackear y no existe nadie invulnerable. Entonces, para los ciudadanos de a pie como un servidor y como tú, Ricardo, lo que nos queda es seguir todas las recomendaciones de ciberseguridad, estar actualizados con todos los parches que recomiendan los fabricantes, todo lo que ya dije anteriormente de medidas precautorias, y no deberemos de tener mayor problema si nos conducimos así por la vida. Si alguien que nos está escuchando es una celebridad o un personaje público muy importante con intereses que alguien le quiera hacer daño de alguna manera, pues esa persona sí necesita una asesoría mucho más sofisticada para cuidarse a otro nivel, ¿no?
Ya alguna vez hablaremos en este programa de cuáles son las medidas que puede tomar justo la gente, ya hablando de soluciones más sofisticadas, a ver si nos traemos ahí a la gente de Caimera o gente por ese estilo que tienen ahí cosas interesantes. Es una buena idea para otra emisión de Tecnófagos. Oye, pero a ver, antes de que dejemos el chisme, y relacionándolo con otra nota que traemos aquí, esa no fue la única consecuencia que tuvo este asunto de Pegasus para Amazon. Evidentemente, digo, Jeff Bezos pues es el mandamás y ya sabemos cómo le fue, pero Amazon anuncia, y según una nota de Proceso, que cancela los servicios de NSO Group tras la publicación de la investigación de Pegasus. Entonces, un vocero de Amazon le dijo a Vice que cuando supimos sobre esta actividad, actuamos rápidamente para cerrar la infraestructura y las cuentas en cuestión. O sea, los servicios que la rama de cloud de Amazon le arrendaba a NSO para las operaciones de Pegasus. Entonces, NSO tenía un servicio de Amazon muy popular llamado CloudFront, que bueno, le da altas velocidades de transferencia de datos, y lo usaban para videos y aplicaciones, ¿no? Entonces, ahora sabemos que estos videos y esas aplicaciones es justo lo que nos estabas explicando, podrá recibir la información extraída de los celulares, y bueno, esto de alguna manera los protegía de ciertas prácticas de análisis y monitoreo, lo cual ha traído a la mesa una discusión bien interesante que si me preguntas, bueno, más bien no me preguntas a mí, yo te pregunto a ti. Yo creo que esto va a modificar y a hablar de temas de legislación con respecto a la nube y al hosting, porque pues creo que es bien interesante lo que está pasando, como ejemplo, y la jurisprudencia que esto puede generar a ver, pues ahora sabemos que estos señores estaban usando esto como una actividad ilícita. Ok, está bien, y qué significa eso para el futuro, y qué significa eso para pues para el futuro del cloud y para el futuro del hosting y la privacidad que hoy puedes tener, y el derecho al secreto bancario, déjame decirlo así, que tienes hoy cuando utilizas un servicio en una nube pública como la de Amazon. Sí, pues mira, yo creo que son empresas privadas, todas ellas, y siempre van a tener el derecho de reservarse qué tipo de empresas o aplicaciones hospedar en sus servicios, ¿no? O sea, ellos pueden siempre rechazar a un cliente por la razón que quieran. Y lo que creo, pues es de que este tema de la ciberseguridad y las cosas que son válidas o no válidas de hacer en el tema tecnológico siempre es un juego del gato y el ratón, ¿no? Alguien crea una protección para mitigar un potencial ataque, fuga de información, instalación indebida, etcétera, etcétera. Y la gente que se dedica, que es un número importante, a estar buscando vulnerabilidades o gente pues que hace actividades ilícitas, crimen organizado, etcétera, pues también es igual de sofisticada que los que la protegen. Entonces, siempre va a estar este juego de lo protejo y alguien trata de romperlo hasta que lo logra romper. Y otra vez, lo que dije hace un momento, la máxima de la tecnología es siempre la van a romper. Y siempre que la rompan, alguien va a encontrar la manera de protegerla, ¿no? Y una vez que esté protegida, pues el que se metía por ahí ya no puede y va a estar buscando la manera de volverla a romper. O sea, ese juego no creo que se termine, ¿no? Hay gente que dice, no, pues es que al rato las computadoras cuánticas y si se va a poder hacer X o Y. Nada más hay que recordar que esto es un juego de dos bandos, ¿no? Y cada vez que aparece una nueva tecnología, la pueden usar los buenos y los malos, ¿no? Y el que la usó para proteger y le funcionó muy bien, pues también la va a usar el malo y se la va a vulnerar y así van a estar sucesivamente haciendo estos cambios, ¿no? Pero efectivamente seguirán avanzando los gobiernos, seguirá avanzando la regulación, se seguirán poniendo más protecciones. Yo creo que estas cuestiones que hacen empresas, por ejemplo, como Apple, que le está apostando, pues a lo mejor, digo, no sé qué tan en el fondo lo esté haciendo por los usuarios o más bien tengan ya algún otro interés, pero al final del día sí nos beneficia a las personas que por lo menos haya más conciencia de que hay ciertas plataformas que sí abusan de una manera muy fuerte de estos, pues de estas prácticas, ¿no? Acaba de salir ahorita, por ejemplo, un libro publicado de Facebook, ¿no? Precisamente hablando de estas prácticas nada lícitas. Hace un mes o mes y medio salió esta publicación.
y habla de todo esto, ¿no? Y pues cualquier empresa, estas grandotas que tienen estos mercados tan lucrativos como por ejemplo el de la publicidad digital, pues siempre se ven tentadas a estar haciendo estas cuestiones. Y del otro lado, pues los gobiernos, los usuarios, la sociedad, pues vamos a estar insistiendo en que haya más información, en que haya más conciencia y en que las cosas pues se protejan para que no sean indiscriminadamente utilizadas solamente por un grupo, ¿no? Oye, y hablando de este tipo de prácticas y de empresas que están en mercados muy lucrativos y que luego hacen prácticas un tanto cuanto cuestionables, estoy viendo una nota más que mencioné al principio y que quiero compartir. Es una nota rápida, pero que, a ver, me interesa mucho saber tu opinión al respecto, Bernie. La llamamos Apple con el agua hasta el cuello, pero habla de, bueno, como saben, ha habido unas terribles inundaciones en varias partes del mundo, pero en particular en China central ha habido un fenómeno importante al respecto. Y el Wall Street Journal reporta que la tristemente famosa fábrica de Foxconn, que fabrica los chips, bueno, los chips que primordialmente usaba Apple, ahora ya están virando un poco esa estrategia, pero bueno, el punto es que Foxconn, en donde está esta fábrica de Foxconn, perdieron energía y están sepultados bajo agua porque por las inundaciones que están ocurriendo en China central, en particular en la ciudad de Shenzhou, en la provincia de Henan. Entonces, bueno, digo, aquí sí, perdón, no pretendo hacer humor negro al respecto, pero es que ahí sí es de cuando no llueve, llovizna, ¿no? Porque Foxconn es una empresa de Taiwán que se hizo famosa, tristemente, insisto, por sus condiciones laborales, por el tipo de forma en la que trabajan sus empleados. Es ya parte del mito de las malas condiciones laborales que puedes tener en un lugar, porque tuvieron que poner unas mallas afuera de sus ventanas para impedir que los empleados se suicidaran, al menos en horas laborales y adentro de la fábrica, ¿no? Entonces, pues como la gente se aventaba por la ventana, pues entonces lo que hicieron fue, en lugar de arreglar las condiciones laborales, lo que hicieron fue pues ponerles mallas para que no se suicidaran, al menos ahí. Y por eso y muchas otras cosas, Foxconn es estrictamente célebre, y ahora pues aparte lidiando con esta situación de la inundación. Lo que, bueno, me hace también traer un poco a la mesa el tema de que Apple tuvo que aprender un poquito de la presión social que se empezó a ejercer al respecto de esto, y si mucho me apuras, pues estos nuevos chips de Apple, no sé si le estaríamos hablando de ellos si no fuera por una cuestión de la presión social que se empezó a generar respecto a cómo los conseguían y bajo qué condiciones eran fabricados, ¿eh? Pues mira, siempre la actividad económica del ser humano tiene ese mismo patrón de comportamiento, ¿no? Alguien encuentra un mercado lucrativo con un producto o un servicio y lo va a tratar de explotar al máximo, ¿no? Y en ese proceso, pues normalmente hay cosas que se hacen bien y otras no tanto, ¿no? O estás haciendo un uso indebido de recursos naturales, estás deforestando, o estás contaminando, o en este caso estás aprovechándote pues de una condición social que tiene una región del planeta, China, por igual un gobierno autoritario, una historia muy complicada, donde es muy barata la mano de obra, ¿no? Ahorita mientras escuchabas mencionar esta historia de Foxconn, recuerdo un programa de estos de 60 minutos, de estos programas americanos, donde hacían una investigación, ¿no? de realmente cómo vive la gente, y también te pasan otra cara de la moneda, ¿no? Es gente que viene del campo, con una situación precaria, terrible, ¿no? No tienen nada, ¿no? Con trabajos tienen el mínimo para comer. Y entonces los contratan en estas fábricas y pues parece ser una situación mejor que en la que estaban, ¿no? Pero pues si la comparas con Occidente, pues es una situación nada buena, ¿no? Para las personas. Entonces, ¿por qué hacen esto las compañías? Pues porque te va a salir más barato y puedes maximizar los márgenes
tu compañía, ¿no? Y no por eso, no es casualidad que Apple sea la primera compañía en la historia de la humanidad que llegó a la evaluación del $1 trillón, ¿no? Tiene unos márgenes salvajes, ¿no? O sea, ganan porque los productos son muy aspiracionales y el precio es muy alto, y además tienen unos márgenes muy buenos por todas estas cuestiones, ¿no? Y fíjate que hoy vi una nota, te decía antes de que empezáramos a grabar, de cómo está el revenue por las diferentes categorías de producto de Apple, y haciendo una comparación de junio del 2020 con el mismo mes del 2021. Aquí vienen 5 categorías, ¿no? La que menos creció es 12%, la categoría de las iPads, seguida de las Macs, 16%, seguido de los wearables, que están ahí los AirPods y los HomePods y todos estos accesorios, 36%, servicios, 33%, y la categoría del iPhone, casi 50% de incremento, ¿no? Y no solamente llama la atención que sean crecimientos a doble dígito, sino que de todas estas 5 categorías que acabo de mencionar, la más pequeña es la de las iPads, y pasó de $6.6 billones a $7.4 billones, ¿no? O sea, la más chiquita. La más grande es la de los iPhones, que pasó de 26.4 billones de iPhones a 39.6 billones de iPhones. O sea, es una cantidad bestial de dinero lo que están haciendo. Y eso que Apple en sus valores y su cultura, pues sí muestra mucha conciencia hacia la ecología, hacia los desechos de los productos, esto que estás mencionando de la gente, pero hay muchísimo todavía que hacer, ¿no? Muchísimo. Yo siempre me quedo pensando de si cuando llegas a esos niveles es necesario que sigas generando tanta y tanta riqueza en un grupo tan pequeño, ¿no? A lo mejor es muy idealista el pensamiento, pero pues este grupo de billonarios pues podría compartir algo más con el mundo, ¿no? O sea, y no me refiero a causa solo altruista, ¿no? Sino, no sé, podrían redireccionar estos márgenes para crear otras industrias, ¿no? Que tanto se necesitan, ¿no? Temas de agua, salud, no sé, sigue existiendo un montón de represión en el mundo, en muchos lugares, y pues es una ironía, ¿no? Que hay otros latitudes donde viven con este exceso de... Pues es eso, ¿no? Es un exceso ya de ingresos, yo creo, ¿no? Y sin embargo, bueno, las empresas siempre están buscando nuevas formas y nuevas fuentes de ingresos y bueno, pues ese es un poco el nombre del juego, ¿no? Carlos Slim en algún libro que escribió sobre su vida decía que pues él se considera solamente un administrador de los bienes, ¿no? O sea que mientras cuando lo cuestionaron sobre la acumulación de riqueza, dijo, pues yo acumulo la mayor cantidad de fichas que tenga a lo largo de esta vida que pueda conseguir para administrarlas y mantenerlas para alguien más que después las tendrá. En fin, perspectivas. Y una empresa que está justo buscando nuevas formas de revenue y sobre la que ya especulamos, quisiera ahí dar una nota rápida, es Netflix. La vez pasada, me parece que sí fue el último episodio de Tecnófagos, yo les comenté que Netflix estaba entrando al mercado de los videojuegos y hablamos un poco de si iban a hacer estos videojuegos as a service, en la nube, etcétera, y que se especulaba que se iban a competir con Xbox. Ahora hay nuevas fuentes que hablan de esto y antes de empezar a grabar, Bernie me decía que en realidad Netflix nunca se ha pronunciado oficialmente con nada al respecto. Entonces lo interesante ahora es que las nuevas fuentes, en este caso Axios, lo que están diciendo es que no es tan cierto lo que decíamos, bueno, más bien decía yo la vez pasada, de que iban a entrar a este mercado como de que ya no necesitaras una consola, sino que se iban a enfocar más en lo que hace Apple Arcade o Google Stadia, videojuegos más chiquitos, estilo Angry Birds, y sobre todo en una estrategia de negocio, pues juegue
jueguitos inspirados en sus series estilo Stranger Things, y que tuvieran estos modelos de contenido descargable con costo, que es un modelo de videojuegos que ha sido muy criticado y es pero al final por supuesto que es súper redituable y rentable, como estos modelos de los que nos hablaba Bernie. Entonces eso es lo último que sabemos. Lo que sí sabemos es que Netflix sí está buscando incursionar en las plataformas de videojuegos. El modelo pues aparentemente sigue siendo materia de especulación. Lo que platicábamos, ¿no? Yo creo que las tecnológicas que ofrecen plataformas tan masivas como estas empresas que hemos mencionado, Netflix, necesitan servicios complementarios para que el suscriptor encuentre razones por las cuales no desuscribirse del propio servicio, ¿no? O sea, si Netflix solo es mi servicio de televisión para ver series de tele y películas, puedo yo ponerme a pensar si me cambio de compañía, ¿no? Porque estoy viendo el mismo servicio, ¿no? Si hay mejores películas o series en otra plataforma y me podría mover. Yo creo que la compañía que mejor lo ha hecho o una de las que empezó a hacerlo y que selló muy bien el ecosistema, sin lugar a duda es Apple, ¿no? Amazon yo creo que también es otra, donde a lo largo de su historia fueron creando servicios complementarios que de repente cuando un consumidor quiere salirse o abandonar a la marca en alguna de estas categorías, pues se lo piensa mucho porque sabe que va a perder mucho por todas las demás, ¿no? El caso de Apple es muy emblemático porque pues empiezas con el teléfono, y luego te compras la tableta, y luego tienes el servicio de la música, y luego tienes la tele y tienes el accesorio, y ciertas aplicaciones que funcionan solo en esa plataforma. Entonces, cuando dices, oye, ¿y qué pasa si me voy a Android con el teléfono? Pues no solo vas a dejar el teléfono, se te va a desincronizar todo lo demás, ¿no? Se te va a complicar. Y entonces muchas veces la gente dice, no, pues mejor aquí me quedo, ¿no? La misma razón de Amazon, ¿no? De por qué crea Prime este servicio de entregas gratuitas con una suscripción, pues porque tiene mayor conveniencia hacia el core business, pero luego a ese Prime le pega contenido de videos y series de televisión, y entonces, pues otra vez, cuando te quieres cambiar, dices, bueno, pues es que si compro productos en Alibaba en vez de en Amazon, pues ahí no tengo la entrega gratis, ahí no tengo las películas, y entre más servicios haya ligados a la suscripción, vas a poder retener más fácilmente al consumidor, ¿no? Y creo que es un juego en el que está entrando Netflix, ¿no? Netflix ya es una compañía que su core más fuerte es la creación de contenidos originales. Eso es con lo que hoy por hoy en el 2021 está compitiendo contra estos grandes empresas como Disney, HBO, que producen estos contenidos. Porque la historia de Netflix es muy interesante, ¿no? Empezaron como una plataforma puramente tecnológica, ¿no? Ellos no se metían con los contenidos, los distribuían siempre de un tercero, pero se dieron cuenta que si seguían en esa trayectoria, hoy Netflix ya no existiría, ¿no? Le hubiera pasado algo muy similar a lo que le pasó a Yahoo o América Online, una de estas, ¿no? Donde el consumidor se iba a mover hacia los contenidos. Y ellos afortunadamente lo vieron muy a tiempo, y empezaron a subcontratar producciones, a hacer cosas diferentes a las que hacía el mercado. Y hoy en día pues ya son un estudio que compite con estos grandes, ¿no? Y ahora yo así lo entiendo, ¿no? Creo que están buscando expandir estas franquicias de contenido. Están empezando por los videojuegos, y lo van a ofrecer, si entendí bien la nota, como un complemento a la suscripción. No te van a cobrar nada adicional, ¿no? Ahí va a estar el jueguito del contenido que te gusta, pues una razón más para que no te desuscribas de Netflix, ¿no? Lo que llamábamos stickiness, ¿no? O sea, cómo mantenerte adherido y cómo hacer que seas parte de una plataforma. Y bueno, pues digo, el otro día salió un estudio de cuánto estamos gastando en promedio hoy las personas por las distintas plataformas, OTTs y tal, incluyendo Spotify y cuánto hay de todas estas nuevas plataformas de video que estamos mencionando y ahora las de videojuegos, etcétera. Y bueno, pues la lucha es encarnecida porque ahí hay muchísimo dinero de por medio. Oye, Bernie, pues bueno, a ver,
ya se nos acabó el tiempo, pero quisiera comentar rapidísimo esta última nota que literalmente la pusimos, pues de verdad como para cerrar con algo simpático y como para comentar en el bar nos pusieron aquí, y bueno, yo no sé a qué tipo de bar se refieren, nosotros ciertamente nunca vamos a esos lugares. Nunca vamos a esos lugares. Pero salió este informe global de tendencias emoji 2021. Entonces, yo no sé si tú seas muy dado a utilizar emojis, mi querido Bernie, ciertamente son una expresión cultural muy interesante que tienen que ver con una nueva forma de expresión, con reducción y con optimización de palabras y poder comunicar algo que una gran limitante que tiene el texto, los mensajes de texto es que pues, no podemos transmitir evidentemente nuestro rostro, y entonces pues, por ahí se empezaron a usar lo que en su momento fueron los ahora ya se me olvidó el nombre ¿cómo se llamaban originalmente cuando ponías el 2 puntos y el paréntesis para simular una carita feliz? Pero en el teclado tradicional se usaba... Cuando no había gráficos, era todo con texto. En los chats y etcétera, pues se empezaron a utilizar este tipo de grafiquillos, utilizando signos de puntuación, y se fueron sofisticando. Y bueno, según este estudio, Informe Global de Tendencias Emoji 2021, hay más de 3,000 emojis que existen hoy, y bueno, claro, cada una de las plataformas ya sacó sus propios paquetes, además de que se van creando nuevos, y mucha gente ya encontró ahí una forma incluso de comercialización. Entonces, por supuesto que esto sigue creciendo, pero solo 5 son los más utilizados en todo el mundo. Entonces, yo creo que este listado no le va a sorprender a nadie, pero sí está interesante conocerlo. El emoji más enviado es, por supuesto, la carita feliz riendo. Llorando de risa, ¿no? El número 2 es el pulgar hacia arriba, o sea, el famoso, pues chido, ¿no? 3 es el corazón rojo, que lo mismo significa amor, que me gusta, que y bueno, yo lo uso mucho con fines sarcásticos pero bueno, sirve para todo. 4, carita con beso, o sea, la carita que está ahí mandando un beso a la cámara, digamos. Y el número 5 es la carita triste con una lágrima, ¿no? Entonces, el informe establece que el 90% de los encuestados creen que los emojis los ayudan a expresarse mejor, y un 89% de ellos dijo que estos iconos se han convertido en un lenguaje universal, mientras que el 67% considera que las personas que usan emojis son más amigables y divertidas, ¿eh? O sea que, bueno, nada más, por si ustedes no los usan, pues fíjense que hay un gran porcentaje de la población que piensan que ustedes son menos amigables y divertidos. Sí, yo siempre hacía una analogía cuando tienes el correo electrónico, por ejemplo, que es una herramienta donde mayoritariamente usas texto, el énfasis siempre se lo va a poner el lector, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, te mandé no sé qué, esto es documentación que está padrísima, échale un ojo, y te digo, ok, sí, lo veo, ese ok, sí, lo veo, tú lo podrías leer como, ok, sí, lo veo, y me leerías que estoy igual de emocionado. O igual y te parece todo lo contrario, ¿no? Como, ok, sí, lo veo. Y dirías, puta, este güey no lo emocioné con nada, ¿no? Entonces, creo que al menos los gráficos ayudan mucho a que haya como un estándar, ¿no? Si alguien te pone la manita para arriba, ya no hay interpretación, ¿no? Es de, como tú dijiste, chido. Si alguien te manda un beso, pues es un beso, ¿no? No hay esa interpretación en el texto, ¿no? De cuál fue el énfasis que le puso el que lo escribió, ¿no? Exactamente. De hecho, hoy me dijeron que en un chat de WhatsApp puse, en un chat que además siempre usamos para bromas, en algún momento puse... este chat no es para bromas. Evidentemente estaba siendo sarcástico. Digo evidentemente, pero ahora me estaba diciendo que no, eso no fue evidente, que la gente creyó que sí estaba yo enojado en ese momento y le estaba diciendo que no bromearan. Entonces, pues justo, debí de haber apoyado eso con un emoji. Exacto, ese ejemplo es muy representativo. El que lo lee puede pensar que eres sarcástico y se va a reír contigo, o puede pensar que ya te enojaste, ¿no? Y entonces te puede reclamar, ¿no? Y se puede armar ahí una gran discusión. Así es. Pues bueno, Bernie, pues se nos acabó el tiempo y bueno, nos dio tiempo de degustar todo lo que teníamos sobre la mesa, así que eso me da muchísimo gusto. Pero bueno, no nos queda más que despedir esta emisión de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Yo soy Ricardo Maza y me dio muchísimo gusto, como siempre, compartir el pan y la sal con mi amigo Bernardo González, que nos explicó todo lo referente a
a la tecnología y cómo afecta nuestra forma de vida. Bernie, muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, Rick, un placer y esperamos vernos por acá en el siguiente episodio. Nos vemos pronto en Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta luego.